mismo sol. Hermosa vista de la cúpula de la iglesia de San Luis en Otavalo. Estamos en el altillo de la cafetería Sisa. Desde aquí les damos la bienvenida, amigos, amigas. Listo para iniciar una vez más Bajo un mismo sol, revista cultural creada para la promoción y difusión del patrimonio cultural de las nacionalidades y pueblos de la región norte del Ecuador. ¿Se está preguntando usted qué tenemos preparado esta vez? Enseguida se lo cuento. Una entrevista con Inti Gualapuro, pintor y muralista quichua. En Mushugmuyu tendremos Napaikuna, los saludos. Conoceremos al grupo de música y danza tradicional Quindicuna y una entrevista con Pacha Guillín, quien estrena su nuevo video musical Tu Partida. Así empezamos Bajo un mismo sol. Kikingunaka, bajo un mismo sol ta Rikunajpangichi. Inti Gualapuro es un joven quichua de la comunidad de Azama en Otavalo. Desde muy joven fueron muy visibles sus dotes de artista. Con el apoyo de sus padres logró dar rienda suelta a su talento. Hoy, Inti tiene una carrera exitosa como pintor y muralista. Conozcamos más de la historia de este personaje y de su fantástico trabajo. La conexión con nuestro origen es algo que cada uno de nosotros sentimos y expresamos de manera distinta. Cómo nos vestimos, celebramos nuestras fiestas, las costumbres que practicamos en nuestro diario vivir son formas de expresión. Así, Inti Gualapuro, un joven quichua de la comunidad de Azama, demuestra en sus obras pictóricas su sentir en el mundo. El talento es como que se tuvo desde pequeño, pero en realidad descubrirle y ya tratar de desarrollarle fue desde que salí del colegio. A los 18 años yo ya empecé como quien dice, con los carboncillos, ya con... yo como he hecho mi camino autodidacta, entonces yo investigaba, yo empecé haciendo con témperas, acuarelas, y de ahí me adentré al acrílico, un tiempo estuve en el óleo, pero el medio que más me ha facilitado expresarme ha sido el acrílico. Pero mientras en el colegio me distinguía por ser buen dibujante, se podría decir, pero ya después como que tomando ya el camino más independiente, entonces me di cuenta que es lo que más me gusta hacer y me gustaría hacer siempre. Muchos dicen cuando uno empieza a pintar, la familia primero se opone, dicen. En realidad de mi familia el mayor apoyo que me dieron es dándome el tiempo completo. Yo quería pintar y me daban apertura para todo. Entonces, dentro de mis primeros críticos de arte fueron mis propios padres, porque cada pequeño trabajo que hacía yo les indicaba a ellos. Entonces, mi madre me animaba diciendo que era algo lindo lo que había hecho. Y mi padre, a la vez que me animaba, me exigía más, porque me decía, ¿y esto qué quiere decir? ¿Por qué pintas esto? Empecé pintando montañas, así con rostros. Es como, creo que es parte de nuestra esencia como runas, que vemos vida en todas partes. Entonces, en piedras, con rostros, y como dándole ese carácter de algo más sublime, algo más vivo que solo la naturaleza, como nos han enseñado. Hay muchas situaciones que le suceden a uno, que nos estimulan, nos motivan. El hecho de escuchar música igual me motiva, o hacer música, a veces cuando estoy sin pintar, estoy practicando instrumentos. Entonces, ahí como que se retoma otra vez la fuerza, o visitar sitios. Y en realidad algunos compañeros me preguntaban si es que yo bebo o tomo algo para pintar lo que yo hago, y una vez me acuerdo que dije, yo por no beber y no tomar mucho, o por no tomar, por eso es que hago lo que hago. Entonces, y era como a son de chiste, ¿no? Y un compañero me decía un compañero Yachak me decía, y a mí me sorprende y yo te admiro mucho porque tú en realidad no has debido recurrir a ciertas cuestiones que podrían ser como drogas para otros, pero tú más bien lo que tú sacas desde lo más adentro de ti que tienes. El talento de este joven le ha permitido realizar varias exposiciones en Otavalo, Ibarra, Quito, además de hacer murales en otros lugares como Galápagos. También ha compartido sus conocimientos y saberes andinos en talleres con niños.
A veces vienen acá a que colabore con hacer deberes y todo eso. Entonces igual el taller está abierto a esas posibilidades de venir, visitar, compartir, y la idea es que dentro de la comunidad misma se pueda seguir haciendo cosas nuevas. Me identifiqué con el acrílico, será porque a nivel, en el transcurso, me di cuenta que hay algunas cosas que puedo hacerlo a pincelada rápida, entonces me empezó a gustar más, eso me nacía más con el acrílico, o sea, era una técnica que me identifiqué más. Hay una obra, pero que no está aquí. Tenemos una réplica de esa obra. Es una obra que hice para la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura, es un mural. Tenía que tratar sobre nuestra espiritualidad, o cómo sentíamos la vida, cómo sentíamos nuestro relacionarnos con las demás personas, y plasmar eso como indígena. Entonces fue una obra en la que me basé también parte de toda mi vida de aprendizaje en valores como el ser solidario, muchos valores que por ejemplo, se van un poco perdiendo, pero en esa obra como que quise transmitir también los valores ancestrales que deberíamos transmitir como artistas quichuas. Cuando estoy pintando es como que estoy en otro mundo y parte de ese mundo estoy transportando al lienzo. Entonces es un estado así. Pero a veces igual se ha compartido espacios en los que se ha pintado entre algunas personas, y también es un ejercicio así muy satisfactorio hacer algo colectivo entre algunas personas. Por ejemplo, con los compas del colectivo Suman Rurey, con ellos hemos hecho así experiencias colectivas. Entonces es otro, como que cada uno va aportando su capacidad, su pincelada, su técnica, y es otra experiencia igual. Así, Inti Gualapuro demuestra el vínculo que tiene con sus raíces originarias, plasmándolas con pinceladas de colores que junto a su esencia conforman sus excepcionales obras. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Imanaya, aliya chukapanguichi, ali tutata charipaichi. ¿Sabe qué dije? ¿Quiere aprender más saludos en quichua? Ponga atención a lo que viene. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Napaikuna, los saludos. Hoy vamos a aprender los saludos e introducciones básicos en quichua. También veremos los pronombres personales en quichua. Empecemos con los saludos. Imanaya. Hola, ¿qué tal? Alipunja. Buenos días. Alichishi. Buenas tardes. Alituta. Buenas noches. Kikinga imanayata kangi. ¿Cómo está usted? Alimi kani. Estoy bien. Kikinga imashutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñukapak shutika Antonio Mikan. Mi nombre es Antonio. Kikinga maimantata kangi. ¿De dónde es usted? Otavalo yaktamantami kani. Soy de Otavalo. Kikinga. ¿Y usted? Mashi. Amigo. Ahora vamos a escuchar un diálogo entre Antonio y Sisa. Presten atención a los saludos que acaban de aprender. Imanaya Mashi. Hola, amiga. Alipunja Mashi. Buenos días, amigo.
Kikinga imanallata kangi. ¿Cómo está usted? Allí Mikani. Estoy bien. Kikinga imashutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñukapak shutika Sisamikan, Kikinka. Mi nombre es Sisa. ¿Y usted? Ñukapa shutika Antonio Mikan. Mi nombre es Antonio. Kikinka, Maimantatak kangi. ¿De dónde es usted? Pulisa, Yaktamantami Kani. Kikinga. Soy de Pulisa. ¿Y usted? Otavalo Llactamantami Kani. Soy de Otavalo. Ahora aprenderemos los pronombres personales en quichua. Shutipak randikuna. Los pronombres personales. Ñuka, Yo, kan, tú, kikin, usted, pai, él o ella, ñukanchik, nosotros, kankuna, ustedes, kikinkuna, ustedes, paikuna. ellos. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. La música y la danza tradicional son expresiones muy vivas en Imbabura. Desde la década de los 90, muchos grupos de música se conformaron aquí en Otavalo y se proyectaron a nivel nacional e internacional. La música andina, mal llamada folclórica, está muy vigente y los grupos que la interpretaron en los 90 tienen ahora sus descendientes artísticos. Quindicuna es un ejemplo de lo que digo. En el siguiente reportaje veamos cómo jóvenes entre 18 y 25 años han heredado esta energía de continuar revitalizando las expresiones artísticas de los quichua Otavalo. El arte es una gran parte de la cultura andina, pero en este tiempo se pierde más y más la tradición de pasar los saberes de generación a generación en las familias. Qué bueno entonces que todavía hay iniciativas de jóvenes como el grupo Quinticuna de la Universidad de Otavalo, que se movilizan y se reúnen para expresar su entorno social y cultural a través de diferentes tipos de arte. El grupo Quinticuna se conformó a inicios de octubre del año anterior. Fue una convocatoria por parte de nuestro profesor Ali Lema, una iniciativa muy interesante y se llegó a conformar el grupo en sí, llamando a diferentes talentos de las diferentes carreras de lo que es la Universidad de Otavalo. Pensé que sería bonito juntarnos todos y preparar y producir unos productos artísticos para la gente, para el pueblo, ¿no es cierto? Entonces se realizó una convocatoria con el apoyo de la universidad. Se trabajó con unos afiches, igual un poquito con la boquita, también con un poco de internet y eso fue todo para la convocatoria, ¿no? Comenzamos al inicio como 15 personas, ¿no? Ahora en el proceso, en el camino, estamos ya como 20 personas que cada vez están demostrando sus cualidades, ¿no? Todos los miembros son de la universidad, cada uno de ellos han sido muy colaboradores, muy organizados también, muy motivadores para cada uno de nosotros mismos, nos mandamos mucha buena vibra. Es agradable el ambiente en el que se repasaba, se hacía las cosas para lo que se conformó luego. Como Quinticuna, bueno, lo hemos bautizado con ese nombrecito, puesto que es un nombre que nos da inspiración, nos da también como mucho a la imaginación por lo que representa el colibrí, que es la libertad también, la belleza de la naturaleza de aquí, del mundo andino. Aparte de que el colibrí es en esencia
un avecita, un animalito muy, muy bonito, ¿no? que nos representa a nosotros como jóvenes, que somos libres de expresarnos y todo eso. ¿Sí? Hola, mi nombre es Miriam Flores, soy de la comunidad de Turuco de Cotacachi. Antes de que se forme Quinticuna, nosotros teníamos mucha motivación de hacer danza. Y como yo hubo la oportunidad de que hay música, y siempre en música siempre va a haber la necesidad de que exista una danza para interpretar. Entonces ahí es que formamos también la danza y nos unimos. Es una fusión porque el grupo de música siempre nos va a entonar lo que deseamos nosotros, dependiendo del ritmo también, y la danza que estamos acoplándonos al ritmo y siempre unidos. Entonces hay muchos temas de Quinticuna, de música, que también podemos hacerle una obra también. Y como nadie nace sabiendo, los grupos tienen que ensayar y prepararse para las presentaciones. Y Quinticuna también lo hace. Miremos. Nuestro aporte sería más demostrar la cultura, fortalecerla, revalorizarla en diferentes lugares, en diferentes territorios. Entonces, demostrar que Universidad de Otavalo es intercultural, no solo en la palabra, no solo en el estudio, sino en la práctica, en la danza y en la música. La visión y el aporte que tenemos Quinticuna es investigar todo lo que tenga que ver a la vida y sus sueños, sus objetivos, para así transformarlos en música y producir estos frutos musicales, audiovisuales, ¿no? Poco a poco esperamos también ir recreando nuevos mundos a través del arte. Todos los días hemos estado danzando para la presentación, ya que los pasos son un poco contemporáneos, digamos, interesantes. Nuestros ensayos los realizamos en la Universidad de Otavalo. Estamos con la sede allá por el momento, en el salón de uso múltiple de la Universidad de Otavalo. Los días son los martes y viernes a las 4 de la tarde. Y por supuesto, una vez preparados, vale la pena presentar lo que ensayaron, como la función que dieron a fines de año en la Universidad de Otavalo. Con ustedes, el grupo de Quinticuna. Hemos tenido en Peguche, en Cotacachi, en la comunidad de Turuco mismo, en la Universidad de Otavalo. Es así, ojalá y vamos a ir a Guaranda, estamos pensando, y ojalá nos salga. Mi nombre es Cristian Simba, soy de Cotacachi. Yo sí me siento bastante bien conmigo mismo. Al momento que estoy soplando este instrumento, la quena, es como que me estará desahogando, diciendo cosas que no puedo gritar, digamos, ¿no? Es como que me saliera de mi vientre algo que quiero expresar, que quiero gritar. El momento que tengo una quena en mi mano y empiezo a soplar, es eso lo que yo siento. Bueno, aparte de siempre estar unidos y divertirnos dentro de la universidad como jóvenes, demostrar lo que somos, la cultura nuestra, que la danza es una interpretación emocional que nos hace ver lo que sentimos como universitarios, también como Universidad de Otavalo, libres. Que siempre estemos diciendo algo, ¿no? Que no nos guardemos las cosas por dentro, ¿no? A veces es un poco difícil decir las cosas que llevamos dentro, ¿no? Pero tenemos que atrevernos a saltar, como decía también Cristian, a expresarnos, a gritar, ¿no? Y así haremos conocer todo lo que llevamos dentro de nuestras necesidades y nuestros sueños, ¿no? Para cumplirlos. El arte permite descubrir y vivir la identidad cultural al igual que la identidad individual. Es decir, que es un medio para expresar sentimientos, pensamientos y visiones. El grupo Quinticuna de la Universidad de Otavalo reconoce este poder que tiene el arte. Esperemos entonces con impaciencia su próxima presentación.
Rikunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. La provincia de Chimborazo es el territorio donde la nacionalidad quichua purúa se ubica. Y desde allá llegó a Otavalo nuestra amiga Pacha Guillén. Ella es cantante y guitarrista purúa. Ella visita con frecuencia nuestra ciudad porque Otavalo es un centro de creación musical donde Pacha puede compartir su talento. Les invitamos a conocer a esta artista en la siguiente entrevista. Mi nombre es Pacha Guillén, soy de la provincia de Chimborazo, Cantón Colta. Soy del pueblo purúa. Yo toco guitarra, me he dedicado más estos últimos años, piano, también he tenido la oportunidad de aprender charango, un poco de bandolín, más que todo los instrumentos de cuerda me llaman mucho la atención. Mi motivación fue mi papá. Él siempre ha estado apoyándome, ayudándome. Desde que era niña siempre ha estado ayudándome en todo. Yo empecé a tocar guitarra a los 10 años, cuando estaba en la escuela todavía. Mi papá me dio la opción, dice, en Riobamba hay un colegio de música. Me dijo, ¿quieres entrar a estudiar allá? Y la emoción de aprender, de tocar 2 notas, de seguir practicando. Y eso me llevó a estudiar música y desde ahí, eso es mi vida desde ahí, desde ese momento en el que decidí estudiar música. El grupo Yanandi tiene un año, como estamos ahorita con las chicas que estamos, y en este año hemos tenido la oportunidad de compartir, aprender una de la otra y compartir más que todo la música que nuestros abuelos nos han enseñado. Yanandi hace música andina en general, pero queremos poner más énfasis en la música de Chimborazo, que no es muy conocida. Y tocamos música autóctona de Chimborazo y también música andina en general. También hacemos música y ritmos de aquí, de Otavalo. Yanandi es una palabra que tuve que descubrir mucho porque estuve buscando cómo se puede llamar un grupo de chicas. Entonces un día estuve conversando con mi abuela y ella me dijo, estas blusas que te pones ahora no se ponían antes, no eran así. Las mujeres nos poníamos una ropa que simplemente se amarraban con 2 tupos acá y eso se llama yanandi. Entonces las mujeres de Chimborazo se ponen los yanandis. Entonces yo por eso decidí poner a mi grupo Yanandi porque, no sé, es como parte de nosotras también. Las canciones que más nos gustan, bueno, a mí personalmente es Amapolita, que habla sobre la belleza de la mujer purúa, que habla sobre su vestimenta, sobre cómo es alegre, trabajadora. ¿Hasta cuándo piensas seguir tocando y cantando? Esa es una pregunta que no puedo responder hasta que me muera, creo. Es lo que hago, es mi vida, es lo único que tengo, lo único que sé, es por lo que vivo. Amigos, les invito a que conozcan un poco de nuestra música, de lo que hacemos, y esta es una pequeña muestra y hecha con mucho cariño para todos ustedes.
Pacha, ¿Qué pasa? ya no quiero estar contigo ya. ¿Pero por qué? No funciona ya. Pero yo te quiero. Será tarde, ya verás. Sí está. ¿Qué será? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas algo? Estaba pensando bien las cosas. Quiero que vuelva así. ¿Quién es? Es alguien sin importancia. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Estamos terminando el programa de hoy, estimados amigos, amigas. No dejen de escribirnos sus comentarios y sugerencias en Facebook y YouTube. Hasta la próxima semana. Alitutata Charipaichi.